Salmo 129. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Cántico gradual. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. El Señor es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban: bendición del Señor sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre del Señor. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Carolina la lectura del salmo número 129. Muchísimas gracias a la hermana Carolina para la lectura del salmo número 129. Ustedes saben también que le pongo un título. En esta ocasión le he decidido poner al título Los atletas del Señor Jesucristo. Seguimos con estos estudios, vamos a decir esta serie que estamos haciendo de estos salmos. Acuérdense que estábamos viendo, es otro de los salmos de este peregrinar que vemos de estos peregrinos que iban peregrinando, ¿no?, hacia Jerusalén. En el título que me aparece a mí de esta Biblia es Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Cántico gradual. No sabemos más o menos en el que año se habrá escrito este salmo. ¿Sí? Lo cierto que sabemos es que casi siempre lo mismo es: Israel recuerda, vamos a decir, cómo los enemigos los afligen o lo han afligido en el pasado, ¿sí? Algunos creen que vamos a decir que esto se refiere a una porción de Isaías 51, 23, por la porción que aparece en el Salmo donde dice que describe arando, ¿sí? Creen pues que se describe esa destrucción que hizo de alguna forma Babilonia con Jerusalén. Ciertamente no lo sabemos. Lo cierto es que sí, es un salmo que recuerda cómo Israel desde temprano fue afligido y siempre fue por los enemigos, ¿sí? Ustedes conocen la historia. Se cree probablemente que fue escrito después que estos exiliados regresaron a la tierra. Estábamos viendo, están construyendo la casa. Y ellos quizás están recordando esto, ¿no?, a estos enemigos que estaban ahí, incluso para hacerle recordar, incluso después de haber vuelto físicamente, todavía el enemigo sigue estando ahí. Incluso cuando nosotros somos regenerados, el Señor nos salva, podemos recordar cómo el pecado nos ha afligido desde nuestra juventud. Y aunque quizá no tengamos esa persecución que tuvo Israel, quizá no tengamos la persecución que voy a describir dentro de un rato sobre la vida de algunos cristianos, pero sí siempre vamos a tener una persecución de parte del mundo. Desde el principio Satanás se volvió, vamos a decir, contra esa simiente que fue prometida. Cuando vino Cristo, ustedes saben, siempre persiguiendo a la iglesia. Empezó Caín, Abel, y de ahí siguió en adelante. Vemos que siempre Dios marcó una diferencia entre un pueblo, porque una cosa es cantar los amores, otra cosa es leer la Biblia, otra cosa es vivirla. Cuando yo hablo que puedo decir, no, si somos dos pueblos diferentes, hasta ahí creo que hay himnos o hay canciones que dicen somos pueblos diferentes.
El asunto es cuando hay que vivir una vida cristiana, ya no hay pueblos diferentes, son todos iguales, mezclados. Pero la Biblia nos muestra que hay una diferencia entre un mundo caído y un nuevo mundo que el Señor llamó desde las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Entonces acá vemos que esa diferencia, podríamos decir, se caracteriza por algo. El mundo aborrece a los hijos de Dios, a los cristianos. Y fíjese porque dice, muchos me han angustiado de mi juventud, puede decir ahora Israel. Muchos me han angustiado de mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Entonces vemos que desde la juventud, desde que Dios llamó a su pueblo, Israel siempre no fue querida, ¿no? O sea, Israel fue, podemos decir, odiado porque el mundo, aunque para que puedan entender, es como un tipo, podríamos decir, de la iglesia Israel, ¿sí? O sea, Israel no era querido por alrededor, pero tampoco era, la iglesia es querida, podemos decir, por el mundo, ¿sí? Lo mismo el verdadero Israel, amado. Ustedes saben, cuando hablamos de Israel, Israel solamente es un tipo y sombra de lo que iba a ser el verdadero Israel, que era el Señor Jesucristo. Y el verdadero Israel, que es Cristo, podríamos decir, mucho me han angustiado desde mi juventud. Si los vemos desde el sentido espiritual, el verdadero Israel, que es Jesucristo, desde que vino a este mundo, el mundo lo aborreció. ¿Por qué lo aborreció a Cristo? Amado, porque como dice Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante, Él vino a traer la luz y el mundo aborrece la luz. Es tan claro como oramos esta mañana para mí. Entre nosotros no los aborrecemos, el mundo nos aborrece a nosotros. Eso es lo que sucede. Entonces, Israel, vemos un poco, podríamos decir, un poco de eso, del tipo, podríamos decir, de lo que iba a suceder más adelante con la iglesia. Esa aflicción de no solo haber creído en las promesas, sino no solamente nos fue concedido creer, sino padecer. Amado, esto es algo que de verdad no se habla y no se predica, pero lo cierto es que la Biblia nos habla y el Señor no es hipócrita con nosotros, el Señor nos advierte. Todo el que quiera ir en pos de Él debe cargar su cruz. Y es así. ¿Y quién van a ser los enemigos, amado? Bueno, van a ser los de su casa, sus padres, sus madres, sus hijos. Todos los de su casa van a ser los que se van a perseguirlo. Es una marca de un cristiano. Así dice la Biblia. Todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán la persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Todo el que quiera vivir una vida, o sea, piadosa, apartada para Dios, va a tener que pasar o vivir una persecución. Bueno, quizá no sea golpes, quizá, pero sí la persecución quizá va a haber en el dolor una separación de familiares, personas que quizá no pueda llegar a entender, porque no se trata solamente, vamos a decir, de odiar, se trata que cuando usted hable de Cristo, Cristo mismo, podríamos decir, es esa espada que va a cortar y va a separar toda carne. Entonces, el poner a Cristo es lo que crea la separación. Usted no lo va a separar nunca nada porque usted está unido con las personas. El que separa acá es Cristo, que Cristo en sí no tiene nada, vamos a decir, con este mundo. Entonces, eso es lo que crea, y eso crea, amados, sufrimiento y angustia dentro de nosotros, ¿sí? El mismo mundo busca hacerlo eso. Entonces debemos estar preparados para este sufrimiento. O sea, lo vemos a lo largo, vamos a decir, de Israel. Continuamente que estuve hablando a lo largo de todos estos salmos, las persecuciones que ellos tuvieron. Dios mismo le mandó, ustedes me escuchan vez tras vez, me escuchan cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu parentela, apártate de ellos. Dios mismo crea un pueblo aparte, apartados, cuando ellos se juntan, incluso con mujeres de otros pueblos, tienen hijos, incluso los matan, Dios manda a separarlos.
uno los estaca a los otros, el Señor se pone contento por esa separación. Entonces cuando vemos en el día de hoy, amados, el Señor lo que nos manda es a que haya una separación, porque son, vamos a decir, naturalezas diferentes, ¿sí? Entonces fíjese, lo cierto es que a veces estos sufrimientos que estamos hablando acá, a veces pueden venir por muchas cosas. Acá dice, mucho me ha angustiado de mi juventud. Ahora, o sea, el pueblo enemigo aflige. Amados, Israel, ustedes saben que muchas veces fue afligido, pero no fue afligido, escuche, a diferencia de que yo tengo que hablar dentro de un rato de personas que fueron afligidas, pero fueron afligidas por obedecer a Cristo. No fueron afligidas como esta gente que Dios le decía, no te juntes, no andes con ellos, para que no aprendan sus mismas cosas, para que puedan ver una diferencia, que yo soy el Dios de ustedes y no soy el Dios de ellos. Esa aflicción que vemos en el Antiguo Testamento causa, vamos a decir, podríamos decirlo de una forma de la disciplina de Dios. Dios envía a cananeos, Dios envía a filisteos, pero por la desobediencia de ellos. O sea, en el sentido de eso, Dios le hace aprender sí o sí por lo que sea a los mismos estos, a sus mismos hijos. De alguna forma Dios los entrega. Ustedes ven que ellos van incluso en esas persecuciones y en ese cautiverio, van personas que eran fieles. En este ejemplo, Jeremías, Daniel, etc. ¿Sí? Iban ahí. Y a causa de eso, vamos a decir, a pesar de eso, Dios, podríamos decir, Dios los mantuvo, aunque hubo esa opresión por Egipto, esa opresión por Babilonia y por muchos, incluso que quisieron incluso exterminar, porque de alguna forma lo que el pueblo de Dios ve o veía en ellos, que como que Dios es malo. Cuando usted puede llegar a entender lo que es un padre o una madre. Cuando son chicos, Dios les dice, un padre dice, no, eso está mal, pero el chico no lo ve. Bueno, usted, aunque no tenga 20, 30, 40, 50 años, y usted cree que entiende todas las cosas, usted no entiende todas las cosas, porque Dios es eterno, y cuando Dios dice no se haga eso, no hagan eso, es porque Él sabe. Es como un chico que quiere sabérselas todas y rezonga con su padre diciendo, porque quiere grandes cosas y parece como que papá y mamá no le entienden, porque no puede estar con ciertos amiguitos nada más. Pero papá y mamá saben por qué, ¿sí? Y así no supiéramos nosotros por qué debemos ser obedientes. Dios dice no y es punto final, se terminó. Es así. Aún así, vamos a decir, atrás de todo esto siempre ha estado el enemigo, tratando de afligir a Israel y tratando de afligir a la iglesia. ¿Sí? En el Salmo que estamos viendo ahora, o sea, la aflicción, vamos a decir, acá que vemos, en este pueblo, yo creo que no era tanto, podríamos decir, por la fidelidad de Israel, ¿sí? Aún así se mostraba la misericordia de Dios en ese tiempo, ¿sí? Porque la aflicción, podríamos decir, a causa de su desobediencia casi siempre, ¿sí? No podríamos decir que en sí esto podríamos decir que eran los verdaderos atletas del Señor Jesucristo. Quizás estarían en una preparación. Verdaderos atletas vamos a ver dentro de un rato, hombres y mujeres que de verdad, ellos sí, de verdad, corrieron una verdadera carrera, hombres que de verdad se negaron, hombres que de verdad pelearon la buena batalla hasta el final, fueron imitadores de Cristo. Pero acá lo que vemos es personas de verdad, donde podríamos decir de verdad, aunque habría algunos atletas de verdad, o que querían correr la buena carrera, porque el libro de Hebreos nos habla de estas personas, dice que pusieron la mirada en aquel que todavía no había venido.
Muchos de ellos corrieron la buena batalla, se despojaron del pecado que los asediaba, dice Hebreo, con el fin de alcanzar la meta. Puede ser que alguno de ellos sabía, pero no podríamos decir que todo acá, todo Israel, porque la mayoría entre ellos tenían las promesas. Pero una promesa no salva, amado. O sea, una promesa no salva a menos que se crea. Si Dios dice, cree y sal, y la persona cree pero no sale, no creyó nada. No sale de este mundo. Entonces vemos esta aflicción. En el mundo vamos a tener mucha aflicción porque este mundo, amado, está caído. Y a causa de que está caído, este mundo va a perseguir, este mundo, como Bunyan le llama la feria de las vanidades. ¿Sí? Entonces, hay aflicción para el creyente. No solamente la aflicción común que puede tener cualquier persona en este mundo, sino más aflicción que cualquier persona común, porque nosotros vivimos contrarios a este mundo. Ahora lo cierto, que es verdad que hay aflicción, pero también está, podríamos decir, la protección y la providencia de Dios. Dios prometió que el mal no iba a prevalecer sobre la iglesia, Dios iba a cuidar a los suyos, ¿sí? Lo que no nos iba a cuidar, vamos a decir, o sea, que no queremos cuidar, significa que no vamos a sufrir. No, sufrimientos hay, amado, ténganlo en cuenta para los verdaderos cristianos. Yo no sé si yo ahora no practico como antes, pero cuando era más joven me cuidaba mucho en las cosas que comía, tenía que acostarme temprano, tenía que comer ciertas cosas, entrenar muy duro. Yo tenía un lema que es vulgar. Comía y hacía otras cosas y se llamaba entrenamiento para mí. Fuera de eso, me entrené en una escuela militar, no en una escuela así de estas de acá, de acá de esta provincia que son policías. Está un tiempo y le dan un arma. No, escuela militar, amados. Militares. O sea, nuestra mente está preparada para lo que es una guerra. Entonces, sé lo que es, vamos a decir, de verdad, es estar preparado en el sentido de eso, entrenado, sé lo que es prepararme para hacer deportes, ¿no? Hace un poquito. Entonces, cuando fui joven, sé lo que es eso, sé lo que es prepararse para nadie. Lo voy a llevar a su plano, porque si no, siempre habla de cosas militares, no entendemos. Lamentablemente, si a usted no le gusta, la Biblia habla de armadura, la Biblia habla de un Señor de los ejércitos, de un Señor Jesucristo que viene con una espada a matar. La Biblia habla de eso, amado, que son soldados de Jesucristo. Entonces uso esos términos. Pero si usted no me entiende, este hombre habla muy duro, parece sanguinario, le voy a hablar en un plano que usted pueda entenderme. Usted tiene una carrera, usted tiene un trabajo, usted quiere ascender a cierto lugar. Si usted se levanta a las 12 del mediodía a la 1, o va al día que quiere al trabajo, o no hace las cosas que tiene que hacer, es muy posible que usted no pueda, aunque quizás mantiene sus cosas, su trabajo, no lo sé cómo será, pero usted no va a aparecer como en el número 1 en que ganó tantas cosas ahí en la empresa, porque usted no se ha esforzado. Bueno, lo mismo, todo es un esfuerzo, amado. Acá hay que esforzarse para... Y vamos a ver dentro de un rato, amados, que la vida cristiana no es una pachorra, como muchos creen que aceptan a Jesucristo. No, amado, es un esfuerzo, es para valientes, para aquellos que se alistan, se apuntan, quieren arrebatar el reino de los cielos, que han entendido que es una salvación que el Señor le ha dado. Entonces, fíjese, tenemos una persecución de este mundo, pero también tenemos al Señor Jesucristo que dice en el libro de Hebreo que está orando continuamente. Hebreo 7:25 dice que Él ora continuamente, no es que se fue, está orando. En el versículo número 3, fíjese cómo muestra que los afligieron, hicieron arador y hicieron largos surcos. Pero en el versículo número 2, fíjese, no sé si lo ve usted, acá vemos la protección del Señor. Muchos me han angustiado de mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Lo cierto, amados, que Dios nos va a cuidar. Dios ha cuidado a su iglesia, aunque se ha afligido a la iglesia,
vemos que Dios ha guardado y ha cuidado. Cuando leemos algunos libros como yo tengo acá en el púlpito de Mártires y Perseguidores de Alfonso Ropero, allá hay otros como Historia General del Cristianismo, otra historia del protestantismo, Historia de la Iglesia y por supuesto el libro de los mártires de John Fox y el mártir de las Catatumbas. Amado, usted se quedaría con los ojos así abiertos, viendo las cosas, más a decir, de algunos cristianos como no fueron librados, vamos a decir, del sufrimiento, pero ese sufrimiento yo diría que los libró de este mundo y los hizo libres de este mundo, amados, para ir con Jesucristo. Entonces, lo cierto es que el Señor nos está protegiendo, pero muchos creen que el Señor parece que es malo. No, el Señor nos está protegiendo de este mundo, nos está protegiendo. Como la otra vez escuchaba, estábamos en un estudio acá, creo que una hermana, la hermana Lina, dijo, ¿cómo que dice ella? Dice, tan, tan bonito que es el Señor, no sé cómo dice, tan bueno que es el Señor. Y dijo que me cuida de mí mismo, algo así. Y es verdad, amado, nos cuida de nosotros, de nuestros propios sentimientos, pues si nos guiáramos por nuestros propios sentimientos, amados, usted es tan inocente, vamos a decir, como un ratón chiquito que ve una jaula ahí con un pedazo de queso. Así es usted inocente en este mundo. Usted es tan inocente no como una oveja, sino como una oveja ciega. De verdad, si el Señor no estuviera cuidando, porque usted cree que de verdad no pasa nada, pero este mundo de verdad odia a los cristianos. Lo cierto es que el Señor nos protege a nosotros. En el versículo número 4, fíjese, dice, el Señor es justo, cortó las coyundas de los impíos. O sea, ¿qué significa eso? Que el Señor es justo, tarde o temprano, vamos a decir, nos va a liberar de estos sufrimientos o de los impíos. Quizá no suceda del lado de este sol, amados, pero lo cierto es que nosotros tarde o temprano estos sufrimientos se van a acabar. Lo cierto que yo también pregunto siempre es, ¿usted está padeciendo? Y así yo estoy sufriendo, no me alcanza para... No, le estoy preguntando si usted está sufriendo por Cristo. Si Mateo 5, versículo 11 y 12 se cumple en usted. Como el Señor Jesucristo dijo en el versículo 11 y el 12, dice que así como persiguieron a los profetas, van a perseguirlos a ustedes. Pasa que la persecución viene cuando usted abre su boca y habla de Cristo. Usted no le van a perseguir por su buen testimonio, por su buen testimonio puede mostrar moralismo. La persona dice, qué bueno, sí, el pastor Daniel es buena persona, sí, qué bueno, qué chévere este hombre, se ve que parece bueno. Amado, yo no voy a dar ningún ejemplo de moralismo, acá lo que salva es Cristo. Si usted nombre a Cristo de verdad y va a ver cómo este mundo se levanta, amado, automáticamente. No quieren saber nada de Cristo, no de usted, no de sus ejemplos que hizo Jesús. Nombre a Cristo. Entonces, lo cierto es que Dios nos va a liberar tarde o temprano. En el versículo número 5 dice que el Señor los va a avergonzar a estas personas que ahora se están burlando de nosotros. Todos los que aborrecen a Sión, todos los que aborrecen a la iglesia, en el día, algún día, todas esas gentes que en este lugar mataron y atormentaron a mis hermanos, algún día el Dios justo les hará pagar. Y si ya no están pagando, porque muchos de ellos de alguna mente seguramente ya murieron. Aquellos que atormentaron, quemaron, afligieron, le reventaron la espalda a mujeres, como tengo que leer dentro de un ratito. Esas mujeres que ni siquiera, vamos a decir, se volvieron, aunque sus familiares les pedían por favor que nieguen, que se vayan, que vuelvan con sus hijos, y aún así estas mujeres entregaron de verdad aquello que más amaban, que era Jesucristo, amados. Entonces lo cierto es que muchos de ellos fueron, y dirá, bueno, ¿de dónde aprendieron? Ustedes saben, amados, a mí no me gusta ir muchas veces ir, pero porque tengo muchos textos. Pero si no me equivoco, el texto que ustedes más conocen, amados, es Isaías número 53. Escucha, amado. Y este es el verdadero, podríamos decir, campeón del Padre. Si vamos a decir, el verdadero que venció a este mundo, pasó por este mundo
y de verdad Él recibió la corona de justicia, o sea, el que fue de alguna forma el que está reinando, ¿sí? Y es el Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como a raíz de tierra seca no hay parecer en Él. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Amados, el mundo este que vivimos ahora, no hay nada que le atrae al Señor Jesucristo. Lo ve y ve algo común. No puede ver la belleza, la justicia, la santidad de Jesucristo. No hay nada que le atraiga. Solamente Jesucristo, aquellos que el Señor nos ha dado su Espíritu, podemos verlo a Cristo y poder ver la hermosura de su santidad, su justicia, su amor que tiene para con nosotros. Pero el mundo no, amados, no le desea. Y todo lo contrario, como dice el versículo número 3, despreciado es, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por, escuche, azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fíjese, sigue hablando el Isaías. Entonces, amados, cuando vemos, dirá, bueno, o alguno dice, bueno, esto es para Cristo, amados, pero el Señor Jesucristo prometió que todo aquel que quiera seguirlo va a cargar su cruz. Usted va a cargar su cruz, va a padecer, porque en este mundo, téngalo por seguro que en Juan 16, versículo 33, el Señor dijo, en el mundo tendré muchas aflicciones. Vez tras vez la Biblia nos muestra cómo el mundo nos aborrece, como nosotros vamos a ser angustiados por este mismo mundo que nos angustia. La Biblia nos muestra que Dios viene a juzgar a este mundo malo y pecaminoso. La Biblia misma nos muestra cómo Dios en un juicio va a venir y va a ser una separación entre hijos y impíos, entre ovejas y cabritos. Entonces viene un juicio, amado, y el mundo va a ser juzgado. Y eso lo vemos adelante en el Salmo. La sentencia, aquellos vamos a decir, que se oponen al Señor. Hay un juicio, versículos 6, 7 y 8. Escuche, serán como la hierba de los tejados. Aquellos que se oponen ahora y que hacen sufrir a la iglesia, ya no sé si a usted, amado, ya ahora sigo el 6, 7 y 8, yo no sé cómo será su vida, pero desde mi juventud, o sea, hablo con mi juventud, desde que soy cristiano, desde que mi nombre es cristiano, amados, soy un hijo de Dios, y desde que nací, espero que me pueda entender, en el sentido espiritual, desde que pegué mi primer grito espiritual, empecé a sufrir, amados. Yo empecé a sufrir cuando lo primero que dije, la salvación es por gracia. Cuando abrí mi boca y dije, ¿sabés que Jesucristo perdona los pecados? La salvación es por gracia. Amados, yo morí. O sea, yo sentí que morí, que tenía vida. Quería decírselo a todos, pero mi mensaje era aborrecido por el mundo. Aquellos que yo pensé que de verdad se iban a poner contentos fueron los que más me odiaron, los que más me dejaron. Me desampararon, amados. Eran las personas que yo creía que eran los más allegados. Se fueron, amados. Seguí con los supuestamente cristianos.
Esos me miraron raro, como que le estaba insultando a su Dios de la prosperidad. Y, y así fue, amados. Uno empezó a caminar un camino solo. Y siempre lo dije, y lo sigo diciendo, amados, vivan la vida cristiana. Sea cristiano, o sea, no sea así de boca. Llénese del Espíritu Santo. Que Cristo hable por usted. Que Cristo, el Espíritu Santo, porque el verdadero Espíritu Santo dice que va a hablar de Cristo y le va a glorificar. No va a andar haciendo ramacándara y cantando, no. El Espíritu Santo que tenemos va a buscar glorificar. El Espíritu Santo, si vino dentro de nosotros, va a buscar querer hablar de Cristo. Porque para eso vino, para santificarnos, para regenerarnos y para presentar el Evangelio a los otros. Pero haga eso y va a ver cómo el mundo aborrece ese espíritu, amados. No quiere saber nada. Y ahí va a experimentar, porque el conocerle a Cristo, que vamos a ver dentro de un rato, es conocerle en su sufrimiento, es conocerle en sus padecimientos. Eso es conocerle, no, le tiro besito y conozco un poco de doctrina, no. Conocerle es conocerle, experimentarlo. Usted lo va a experimentar si es cristiano o es cristiano, tarde o temprano lo va a experimentar. No hablo de cosas místicas, hablo de una vida. Cristo, usted ya no va a vivir algún día si es cristiano. Cristiano algún día me va a entender. Usted ya no va a vivir usted. Cristo va a vivir en usted, pero usted sin dejar de ser usted. Usted va a vivir esa vida que tiene que vivir. Es así. Y este mundo, por supuesto, va camino a la destrucción. Fíjese, versículo 6, serán como la hierba de los tejados, refiriéndose a los impíos, que se secan antes de que crezca. Algunos creen, amados, que esta hierba, ¿nunca vieron esas tejas que están en los techos y que crecen? Otros creen que era como algunas, sea como sea, algunos creen que unas semillitas que se volaban con el viento y caían por ahí arriba. Cuando se sembraban también y volaban, caían. Perdón. Lo cierto es que no tienen raíz. Son como, ¿vieron esas semillitas o esos suyitos? Acá no sé, no creo, pero yo he visto en esas casas viejas. Tienen como un suyito que crece así y nunca hacen nada. O sea, están ahí de una forma como moho parecen. Pero se secan, no sirven para nada. Lo único que sirve para que se limpian así con agua caliente o lo rastrejean, lo sacan, pero para quemar nada más. Así es el impío, son como hierba en los tejados, que se seca antes que crezca. Son como esa parábola, amados, de Mateo 13, ¿se acuerda que caen al costado, se regocijan un momento, están ahí, pero al final se secan, no dan fruto, solamente para quemarse nada más? Así es el impío, así es la vida de aquel que atormenta a un verdadero cristiano y una cristiana. Dios promete que tarde o temprano Él hará justicia. Y nosotros, ninguno de nosotros nos regocijamos en esto, amados. O sea, pero nosotros lo que buscamos, por supuesto, es que esas personas no perezcan. Pero nunca nos convertimos a ellos. ¿Sí? Hay una diferencia. Fíjese, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni sus brazos el que hace gavillas. O sea, lo que quiere decir es que eso que está ahí arriba no sirve para... La gavilla se hacía de verdad con un fruto verdadero y se juntaba y se llevaba. Pero esto no sirve. ¿Para qué quiere algo así? Para quemarlo nada más, eso que está ahí en el tejado. Ni dieron los que pasaban bendición del Señor sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre del Señor. Eso viene de una referencia, ayer estábamos hablando sobre un poco de esto, sobre cuando el dueño, vamos a decir, del dueño del campo, venía y estaban recogiendo. Hay una referencia a esto que yo la busqué, es en el libro de Ruth, en el capítulo 2, versículo número 4. Hay una referencia muy clara a esta parte de ahí que habla ahí del versículo número 7. Fíjese, yo lo voy a lecturar y usted lo va a entender. Es cuando veníamos, es el dueño,
del sembrador, ¿sí? El dueño, y estaban recogiendo los demás, los que trabajaban, los labradores, y en ese contexto, en Ruth capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: y he aquí vos, o sea, vos era el que redimió a Ruth. Un poco, un tipo, podríamos decir, de lo que es Cristo con la iglesia. Cristo redime a esta mujer. Ustedes conocen la historia de Ruth, ¿no? Un poco en el sentido espiritual. Pero dice Ruth 2.4: y aquí vos vino de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron: el Señor te bendiga. Amado, esta bendición, o sea, solamente, también en la oración sacerdotal, cuando el sacerdote la daba, era para el pueblo de Dios. Vivimos en una época donde esto, vamos a decir, no sé, es como algo común en el círculo cristiano, pegar un sticker, decirlo. A cualquiera que pasa, acá yo lo escucho hace años, hay personas sanas dicen: el Señor te bendiga, dice, Dios te bendiga. Es como si fuera un saludo común, amado. Eso no es para un mundo impío. La bendición de Dios solamente era para... Y no está mal usar esa palabra, que no sé si está tan en vigencia. Yo no sé por qué no la uso, yo le voy a ser sincero, porque está tan mal quemada por estos carismáticos. De verdad que da pena decir, porque uno lo dice, yo le voy a decir por qué. Porque es una hermosa palabra decirle a una persona: el Señor te bendiga, porque yo sé lo que significa eso, lo que es la bendición del Señor. Pero como hoy lo dicen, Señor te bendiga, así, como algo común. Yo por lo menos no lo uso del miedo, no sé si es el miedo, pero menos para que no me identifique con ellos. O sea, de alguna forma, algo así. Porque ellos lo han quemado esa palabra, amado. Pero es una bendición que se da para el pueblo de Dios. Es más, los antiguos predicadores de antaño, cuando terminaba el sermón, él oraba para que cada uno fuera a su hogar y le decía: la bendición del Señor sea sobre vosotros, que lo acompañe hasta su hogar. Y era una bendición, era algo que se utilizaba en los cristianos. Cuando iba a salir de cabeza, la cabeza oraba por la esposa, los hijos, que el Señor le bendijera. Nosotros lo usamos acá, cuando oramos uno va a salir al trabajo, bueno, que el Señor nos esté cuidando, nos esté bendiciendo, pero eso no está uno orando, no se suelta para cualquiera la bendición del Señor. Bueno, eso. ¿Y dónde lo saca usted? Bueno, del texto, amados. Escuche, ni dijeron a los que pasaban bendición. O sea, a esta gente no se les dice eso, porque no es la bendición, no hay. La única bendición que podríamos decir para darle a ellos, si usted quiere darle una bendición, es la que aparece en Efesios. Esa bendición en lugares celestiales y presente en el Evangelio. Esa es la mayor bendición que podría decir, es una buena noticia que les puede presentar. Esa es la mejor bendición que pueden tener ellos, es que usted los bendiga con el Evangelio. Pero después, ¿qué bendiciones puede darle? No, ninguna. Señor, imagínese que usted quiere darle bendiciones de algo que no tiene, porque son del Señor esas. Y esas bendiciones son para sus hijos. Entonces, amados, un poco de este salmo nos muestra, para ir redondeando, que Israel estaba siendo angustiado por estos pueblos que vemos ahí. Aún así no prevalecieron, a pesar de toda la historia de la iglesia, Israel se mantuvo. Es más, ustedes lo pueden, no estoy hablando de un Israel fiel. Aún así Hitler los quiso matar a este pueblo y aún así siguen vivos, o sea, Dios sigue guardando, pero no estamos diciendo que ese es el verdadero Israel, porque el verdadero Israel, como dice Gálatas, sabemos quién es. Todo aquello, Gálatas capítulo 3, contemos hablar mañana, de Gálatas 3, versículo 27 29, ¿no? Todo aquello que son de la fe del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero aún así, vamos a decir, de ahí vino la iglesia,
¿sí? La iglesia en el sentido espiritual. Y la iglesia también fue perseguida y sigue siendo perseguida a pesar de los años. O sea, vemos que el mundo odia a la iglesia, los pseudos cristianos aborrecen a los verdaderos cristianos. O sea, y miren, amados, hace un rato, antes de leer un poquito de esto, voy a mostrar un poquitito las marcas, o sea, de los cristianos, ¿verdad? Como padecen a través de la Biblia y algunos testimonios que son fuertes, amados. Pero aparte del Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos la vida de Pablo, vemos un poco del sufrimiento de Pablo, amados. Fíjese, creo que era en 2 Corintios, si no me equivoco, porque yo había anotado algunos, el capítulo 4, y el versículo 7 en adelante. Escuchen. Cuatro, 7. Viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuche, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Por supuesto, ese tesoro que está describiendo acá Pablo, ustedes saben, ¿no? Es el mensaje del Evangelio que llevamos a un mundo que de verdad no quiere saber nada con este Evangelio. Cuando estuvimos viendo esta epístola a los Corintios, ¿no? Y él muestra un poco esas debilidades, esas aflicciones que él lleva, vamos a decir, en todas partes, que va hablando, va predicando, su cuerpo se va envejeciendo, se va cansando y aún así va gastando todo lo que tiene de su cuerpo por llevar ese evangelio. Y a la misma vez ustedes saben todo lo que sufrió y padeció. En Filipenses capítulo número 3, creo que es una epístola de una de las prisiones, que él está en prisión. Él escribe en el versículo número, escuche, 3, capítulo número 3, hablando un poco de lo que él se podría jactar, ¿sí? Pero en el versículo número 7, escuche, y acá me voy a entrar un poco en el título que le decidí poner, que se llama Los atletas del Señor Jesucristo. Escuche, vivimos en un mundo caído, amados, donde cada uno pelea, batalla, quiere logros y metas en los títulos, en las profesiones, en los trabajos, quiere ser reconocido, quiere lograr cosas. Casa, departamento, hijos, una familia linda, un carro, cosas que podría decir no son malas, pero en su mente nunca está a alcanzar, vamos a decir, llegar, vamos a decir, esa meta final que un cristiano fue llamado. No tienen puesta la mirada en ese galardón, en Cristo. Un cristiano se despoja de todas estas cosas, amados, incluso las cosas que pueden llegar a ser ilícitas, pero le hacen perder tiempo. Fíjese lo que dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado. Amado, este es un hombre, no era un hombre como yo, o como un hombre como Pedro, sin letras, del vulgo. Era un hombre que tranquilamente tenía estudio y él podía sentarse y dar cátedra y pasarla bien si quería. Aceptar a Jesús de alguna forma, burlona como lo estoy diciendo, burlona no, pero sarcástico, como muchos aceptan a Jesús y están en el montón. Él sabía que eso no hacía un cristiano. Pero él podía de alguna forma, con sus estudios como tenía, de alguna forma pasarla bien, de alguna forma en ese mundo.
pero el espíritu que nos contriña dentro de nosotros no nos deja tranquilos, amados. Dice, cuántas cosas me eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. La palabra ahí, amado, ¿sabe qué es basura? Se lo voy a decir de una forma para que usted no le ofenda. Sería estiércol. Porque yo lo diría sin pelo en la lengua, lo que significa en el griego ahí. Pero para que usted no se ofenda, vamos a decirle estiércol. ¿Sí? Así lo tiene a lo que usted más pueda apreciar en este mundo. Para él era popó. Eso era para Pablo. Lo tengo por estiércol. Todo lo que más apreciaba. ¿Pero por qué? Para ganar a Cristo y el ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Escuche, ¿y cuál es el fin? Todo esto, lo que hacemos nosotros, siempre tiene que ser por algo. Bueno, Él tiene un fin, versículo número 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado, ya que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces fíjese, lo que a mí me llamó la atención, que todo lo que él tenía y hacía acá y dejaba acá, tenía un propósito, conocerle a Cristo Jesús. Eso es lo que él quería, a fin de conocerle. Era lo que más le importaba a Pablo, era algún día verlo a Cristo, cara a cara. Quería conocerlo. Para conocerlo al Señor Santo, tenía que dejar estas cosas de este mundo, amado. Mientras él iba haciendo la obra, ¿sí? Y eso él quería experimentar en su vida, fíjese, el poder de aquel que lo resucitó de los muertos. Él quería sentir ese poder, pero ese poder, fíjese, a fin de conocer a Jesucristo. O sea, amados, vivimos en una época donde creemos que conocer a Jesucristo, aunque sí es verdad, pero es una verdad a media, le vamos a conocer cuando le veamos. Y eso es verdad, vamos a conocerle al Señor Jesucristo en el sentido personal o físico, pero escuche, usted ya tiene que conocerle, ya tiene que experimentarlo. Y Pablo, ¿cómo lo estaba haciendo? ¿Cómo lo estaba conociendo? Por medio del sufrimiento, amados. O sea, todas estas circunstancias que él tenía en su vida, ¿sí? De alguna forma lo estaban haciendo experimentar, conocerlo a Cristo en la carne, participar de su padecimiento, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. En el libro de Hebreos, capítulo número 12, versículo número 1, leemos lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo número 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado.
Vemos, amado, en el capítulo 11, todas esas personas, si ustedes ven el capítulo 11, esa gente que por medio de la fe corrieron una batalla, amado, y algunos no la alcanzaron poniendo la mirada, amado, en esa meta. Dios nos llamó a alcanzar un llamamiento santo, amado, pero para alcanzar ese llamamiento santo tenemos que pasar por este mundo que, como dice el Salmo, amado, va a buscar a afligirnos, este mundo va a buscar hacernos sufrir, amado. Entonces no podemos quedarnos acá en este mundo, amado. El mundo busca afligirnos. Fíjese lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 en adelante. Bueno, ese padecimiento, amado, y ese sufrimiento que ha empezado desde nuestra juventud, cuando el Señor nos llamó, amados, empieza cuando nosotros queremos vivir una vida como cristianos. Versículo 12, 1 de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del juego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, amados, en el Salmo, fíjese, mucho me han angustiado desde mi juventud. Vemos que Israel siempre fue afligido, la iglesia siempre fue afligida, amados. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, sus apóstoles, siempre vemos que el mundo va a querer afligir, va a querer atacar a los cristianos. Mire, voy a cerrar con esto. En mi mano tengo un libro donde se llama Mártires y Perseguidores. En la página 325, hablando dice Confesores y Martirios de Valentina y Pablo. Cuenta un poco del sufrimiento de Pablo y cómo muere Pablo, ¿sí? Pero en una parte, escuche, dice, es largo y es fuerte. Dice así: por los demás no son estos solo los que con nuestros ojos hemos visto sufrir. De tal modo, también fueron condenados a luchar como gladiadores los palestinos, los cuales se aludió hace poco, y como no querían los alimentos proporcionados por el tesoro imperial, ni ejercitarse en el pugilato, tuvieron que compadecer no solamente con los procuradores o los gobernadores, sino delante del mismo Maximinio, tolerando el hambre y los azotes, demostraron una inquebrantable constancia en la profesión de la fe. Sufriendo con los otros confesores, estos fueron presos en la ciudad de Gaza, cuando se reunían para leer las sagradas escrituras. Unos sufrieron en los pies y en los ojos las mismas mutilaciones que los cristianos precedentes. Otros, bastante numerosos, experimentaron en los costados los más atroces suplicios, entre ellos una cristiana, mujer, por el sexo,
pero hombre por su ánimo varonil, no soportando la amenaza de la prostitución, después de haber pronunciado una frase contra el tirano, pues que había confiado en el gobierno de una provincia a jueces tan crueles, primeramente fue azotada, después suspendida al aire en un caballete y desgarrados sus costados, mientras que con encarnecimiento, unido a la violencia, le aplicaban los verdugos las torturas según la orden del juez. Otra mujer, mucho más ilustres que aquellos, campeones, mantenedores de la libertad, bastante famosos entre los griegos, no toleró la falta completa de piedad a la atrocidad, la brutalidad de lo que sucedía. Como la anterior, había determinado conservar la virginidad. En apariencia frágil, de cuerpo, despreciable, de aspecto, pero de ánimo fuerte, más aún capaz de tomar una resolución superior a su débil naturaleza, en medio de la muchedumbre gritó el juez: ¿hasta cuándo harás atormentar a mi hermana tan cruelmente? Este herido en lo vivo ordenó que arrestasen inmediatamente a la mujer varonil, arrastrada al medio del tribunal después de haberse asignado con el nombre de Augusto del Salvador. Exhortada al principio con muchas palabras a sacrificar y habiendo rehusado, fue llevada a la fuerza ante el altar. Consecuentemente, consigo misma, animada por el mismo valor del primer movimiento, impávida, llena de astucia, dio un puntapié al altar, tirando con el brasero, o sea, al lugar que ella le querían que ella hiciera ese saumerio, pateó eso, lo que está diciendo, y todo lo que estaba encima. Entonces el juez, como una bestia enfurecida, hizo primeramente que le diesen los costados más golpes que a nadie, de modo que pareciera como ávido desaciante en sus carnes crudas. Cuando se satisfizo su ferocidad, juntando a las dos, es decir, esta y a la otra llamada hermana, o sea, ustedes entienden, ¿no? O sea, hermana en Cristo. Las condenó a morir abrazadas en el fuego. La primera de ellas, como de muchos se ha dicho, era natural de Gaza, conveniente a saber. De la otra, llamada Valentina, bien conocida de muchos, tenía por patria a Cesarea. Pero, ¿de qué modo podré narrar dignamente el martirio siguiente que fue honrado Pablo? 3 veces, y acá empieza a contar la historia, cómo muere Pablo, amados. O sea, porque es largo todos estos relatos, amados. Cuentan un poco cómo le estaban por cortar la cabeza a Pablo, yo lo estoy resumiendo acá, y cómo él pide al juez, antes de que le cortaran la cabeza a Pablo, pidió al Dios omnipotente que, vamos a decir, que le librara, que le perdonara lo que estaban por hacer, decía Pablo, y oraba por los verdugos que le estaban por cortar la cabeza, amado. Un poco está, porque él empieza a hablar cómo podría contar de este obrero del Señor Jesucristo, que es Pablo, ¿no? Y bueno, y cuenta un poco cómo Pablo murió ahí desnudo al filo de la espada, y así fue honrado el divino, o sea, el día 25 del mes de Panemo, que corresponde al día octavo en el año 308, cuenta como. Y empieza a contar un poco y no estoy leyendo el libro de los mártires, estoy leyendo otro libro. Son otros, amados, usted se pone a leer cada una de la vida de estas personas. Fíjese el último que le voy a leer para ir cerrando. Dice así: hasta los paganos infieles reprobaban las crueldades que se cometían como cosa superflua e inoportuna, porque todo esto aún a ellos les parecía fastidioso e insoportable, siendo inminentemente sobre todos y en todo lugar una tempestad terrible, y una vez más el poder divino de nuestro Salvador, y acá viene el título del sermón, el poder divino de nuestro Salvador infundía a sus atletas una audacia tan grande
que sin ser empujados ni llevados de modo alguno, despreciaron la amenaza de tales peligros. Acá, amados, vemos lo que vemos un poco acá en este salmo. Nosotros no vamos a ser librados de este mundo, todo lo contrario. O sea, el mundo nos va a atacar cuando queramos vivir una vida cristiana. Pero fíjese, ¿cómo nos va a librar? Bueno, no sé cómo explicarle. Nos da el poder de saber que uno va a hablar, algo viene sobre nuestros pechos y hablamos sabiendo que las personas se van a molestar, no importa. Hay gozo en hablar en Cristo. Poder, liberación del miedo de que se enojen con uno. Uno se siente libre de hablar de su Salvador. Eso es lo que nos da el Señor, ese poder de poder hablar. Por más que uno se quede solo, amados, vas a quedar solo, te vas a quedar sola. Eso es lo que sucede, es lo que dice acá. Por eso cuando le digo es así. El Señor infundía a sus atletas una audiencia tan grande. Es un denuedo de pararse y decir, así dice el Señor en tal texto. No importa si la persona te dice loco Biblia, vos sos esto, o vos sos santo, o esto, o es tu justicia, sos legalista. No, así dice el Señor. Es lo que el Señor infunde, amado, pero el Señor no nos saca. Todo lo contrario, es más, Dios muestra, de alguna forma, se glorifica a sí mismo con los suyos. Y eso es lo que me llamó la atención. Infundía a sus atletas una audacia tan grande que sin ser empujados ni llevados de modo alguno, despreciaron la amenaza de tales peligros. En efecto, 3 fieles, puestos de acuerdo, fueron a asaltar al magistrado y cuando sacrificaban a los ídolos, gritándole que se desistiese de su error, puesto que había otro Dios que el creador y hacedor del universo. Preguntados entonces para decir quiénes eras, declararon francamente ser cristianos. Irritado Firmiliano, con semejante respuesta, sin someterlo siquiera a la tortura, los condenó al suplicio capital. De estos, el más anciano se llamaba Antonino, el otro Sebina, originario de Eleuterópolis, y el tercero Germano. La ejecución de la sentencia se realizó en el Idus el 13 de noviembre del año 308. Y así siguen contando, si yo les siguiera contando de otra mujer que aparece de Virginia, que también escuche cosas que le hicieron, fíjese, fue desnuda esta mujer, se llamaba Maxi, fue desnuda, la aventurarse de todos los vestidos, de la manera que cubriera desde los costados hasta los pies, estaba desnudo, y fue azotada con correa de todas las plazas después de tal padecimiento, mostrando ella una fiermísima constancia ante los mismos tribunales del gobernador. Fue condenada por el juez a ser quemada viva. Usted podría leer y leer la vida, amado, de estas personas que murieron incluso cantando himnos, amados. Cuando yo miro la vida de muchos así, incluso la mía, digo, Señor, ayúdenos, amados. Hay personas, amados, que se avergüenzan de Cristo. O sea, estas personas no tenían ningún problema, amados. No tenían problema, dejaban familiares, dejaban hijos, como eso que vimos en una señora que estaba ahí. Son relatos de verdad. Amados, abandonaron. Pedro mismo, lo escucha usted, no lo estoy inventando. Señor, dejamos padre, casa. ¿Qué tenemos? Pedro dijo, yo dejé esto, dejé todo por usted. Y el Señor le dice, bueno, si quieren váyanse como ellos, me están siguiendo por cosas. Pedro decía, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero si esto es así, amado,
y usted ha dejado todo por la verdad, y el Señor es el que tiene palabra de vida eterna, entonces de verdad debemos vivir en un mundo de verdad sabiamente. Tampoco nos vamos a hacer perseguidores o hacernos odiar. Debemos ser sabios cuando nosotros hablamos, cuando predicamos, no haciéndonos odiar, como la historia de los mártires cuenta que algunos se hacían perseguir a propósito. No, no es así, amado. Solamente viva una vida cristiana y verá que la persecución ya le viene. Vamos a cantar un himno y cerrar porque me pasé de tiempo. Creo. Sí. Yo voy a apagar acá. Vamos a cantar. Si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque, Señor, desde nuestra juventud, Señor, el mundo siempre ha querido, Señor, afligirnos para que nos volvamos. Cuando por lo menos yo he empezado, Señor, el mundo empezó a atacar con el fin de que negara la fe, de que me volviera, de que me uniera con ellos, de que era en vano. Es más, es que yo podía vivir como ellos, total, ¿de qué vale la pena? Si ellos también son así, puedo, como una vez me quiso engañar, los pseudo cristianos, decía, puedo ser como ellos, total, vivir un poquito así, pero aquello que hemos recibido en esa naturaleza compartida de usted sabemos que no puede ser así. Y el mundo busca angustiarnos, el mundo busca afligirnos, Señor. Pero lo cierto es que nunca van a prevalecer contra su iglesia, contra nosotros, Señor. Lo cierto es que usted siempre nos va a guardar y nos va a preservar hasta el día ese juicio final, Señor. Por eso le pedimos que nos siga guardando, Señor, para todos aquellos que aborrecen a Sion, todos aquellos que aborrecen, Señor, al Señor Jesucristo, a todos aquellos que aborrecen de verdad a la verdadera iglesia, Señor. Sabemos que cuando usted venga, Señor, serán sacados, Señor, como esa hierba, Señor, que está en los tejados, Señor, serán puestos para el fuego, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, el que de verdad esté bendiciendo, Señor, primero y principal, que podamos vivir una vida conforme, Señor, como usted nos ha llamado, Señor. Y cuando leo este salmo que dice pidiendo la destrucción de los enemigos de Sion, Señor, lo único que puedo hacer en medio de una oración imprecatoria, Señor, lo que puedo hacer, Señor, es que pido la destrucción, pero por medio del Evangelio, Señor, que podamos avanzar, Señor, y poder estar librando a muchos, Señor, que están bajo el poder del impío, Señor, de aquellos hombres que no se dan cuenta y mujeres que ahora, Señor, creen que de verdad, incluso dentro del cristianismo, son cristianos, Señor.
pero en sí son como esa hierba, Señor, que está marchita, Señor. Entonces le pedimos, Señor, que nosotros podamos llevar ese evangelio, Señor, y dejarlo en sus manos, Señor, los demás. Pedimos que nos siga guardando, Señor, y agradecerle, Señor, porque la semilla de estos mártires, Señor, de verdad, lo único que trajo fue un crecimiento, Señor, de la iglesia. Así que le agradecemos por la vida de esas personas que de verdad este mundo de verdad no merecía, Señor, en ese sentido. Así que le agradecemos, Señor, porque ellos de alguna forma confirmaron lo que dijeron con su sangre. Y gracias, Señor, porque esto, si no hubiera estado Cristo, Señor, no hubiera servido de nada. Nada, ninguno de esos testimonios hubiera servido si no Jesucristo no hubiera dado la vida, Señor, por nosotros, hubiera muerto y resucitado. Solamente hubiera sido persona, Señor, nada más viviendo un testimonio, nada más algo que quería. Pero con Cristo, Señor, cobra valor esto, Señor, porque de verdad vemos que, Señor, que en este mundo hay verdaderos discípulos que deciden seguirlo a usted, Señor. Pido que su Santo Espíritu esté con nosotros. Gracias y como siempre decimos, amén. Amén.